Hola mis hermanos, muy buenos días, que el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios, les bendiga a cada uno, esperando que donde quiera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea invocado, su gracia sea derramada en abundancia, su amor y su misericordia. Misericordia de la cual hemos estado hablando en estos días, ¿no? Qué importante es ese principio que puede, por el poder de Dios, ser formado en cada uno de nosotros, o que debe ser formado como hijos de Dios, debe ser formado en nosotros esa imagen, ese carácter de Dios. ¿Ya? Quiero saludarlos en el nombre bendito de Jesús, agradeciendo al Señor de poder estar junto a ustedes en este día, esperando que toda esta programación que realizamos a través del canal en YouTube y la radioemisora pueda servir de mucho beneficio espiritual para cada hermano y hermana. Que este programa sea un programa que nos impulse a buscar el conocimiento de Dios. ¿Ya? La vida eterna está en que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, porque en esto está encerrada la vida eterna. La vida eterna no es solamente un chispazo para nosotros, perdónenme el término, sino es eh, es una manifestación de Dios para que nosotros le conozcamos, para que sepamos de dónde somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y durante este proceso de peregrinación podamos entender a cabalidad el propósito que el Señor tiene de entender que tiene que formar en nosotros la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos los que nos decimos cristianos genuinos y verdaderos debemos dejarnos formar la imagen del Cristo en cada uno de nosotros. Y entendamos que cuando digo la imagen del Cristo, estoy hablando de ese estado de sumisión, de obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerde usted que la Escritura enseña de esa manera, a ver si lo leo en esta versión más pienso que es un poco más eh, profunda en ese aspecto, cuando dice, hermano, en Filipenses capítulo 2, dice que el verso 6, ¿ya? O el 5 para que lo entendamos, que habla acerca de que debemos considerar la actitud del enviado, del Mashiach, del Cristo, de Jesús, siendo Dios. Amén, mi amado hermano. Y él, estando vestido de carne, tuvo que moverse, mejor dicho, con el propósito del Eterno, en una actitud de sumisión, de obediencia. Entonces dice el verso 5, consideren pues dentro de ustedes, aquí nos está hablando a los cristianos, consideren pues dentro de ustedes, perdón, capítulo 2, verso 5 de Filipenses, consideren pues dentro de ustedes lo que Jesucristo también consideró cuando estuvo vestido de carne, que siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, porque él podría haberse considerado Dios, estando aún vestido de carne, aún estando en ese estado de humillación, porque no hay mayor humillación de nuestro gran Dios que Él haya venido en forma de una de sus criaturas, vino en forma de carne. Creo que no hay mayor humillación del Dios que creó los cielos y la tierra, de haber venido en semejanza, y recalco eso, semejanza de hombre, porque él no fue hombre. Bendito sea Dios, ¿ya? Y aún vestido de carne, él no consideró ser igual
a Dios, porque podría haberlo hecho, ¿no es cierto? Y eso en un momento los discípulos lo entendieron cuando los samaritanos no quisieron recibirlo, ¿se recuerdan? Entonces los discípulos le dijeron: Señor, haz caer fuego del cielo como Elías para que los consuma todo esto. Y el Señor, que le respondió: no sabéis de qué espíritu soy. Bendito sea Dios, mi amado hermano. O sea, el espíritu del Señor Jesús, que ha sido impregnado en nosotros los cristianos, es de sumisión, de obediencia, de amor y de misericordia. Amén, mis hermanos. Aún el Señor se mantiene en misericordia, mejor dicho, se mantiene en misericordia aún para con el ignorante, aún para con aquel que es impío, es soberbio. Qué tremendo es esto, mi amado hermano, entenderlo. Entonces dice el verso 6, que siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice esta versión. Se despojó a sí mismo, porque no había otro mayor que él de quien despojarse. Por eso él se despojó a sí mismo, ¿ya? Y toma forma de siervo, y fue semejante a los hombres. No fue hombre, fue semejante a los hombres. Y encontrándose en forma de hombre, no como hombre, sino que en forma de hombre, dice esta versión, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también el Eterno le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más alto que todos los nombres, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Bendito sea Dios. Es decir, toda creación un día tendrá que doblar sus rodillas ante la majestad del nombre de Yeshua. Amén, mi amado hermano. Y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria del Dios eterno. Bendito sea Jesucristo. Amén. Este es un saludo nada más, amados hermanos, para que podamos nosotros entender que cuál es el proceso que nosotros estamos viviendo. ¿Ya? Es cierto, podemos conocer los misterios más grandes, amado hermano, presentar los sacrificios más grandes, pero Dios no se complace en eso. Dios se complace en que demostremos a Él lo que su espíritu ha formado en nosotros, el espíritu del Mesías. Amén, mi amado. Bueno, sea bendito Jesucristo. Por eso espero que esta programación pueda ser de mucha utilidad para todos aquellos que nos siguen, ¿ya? Espero que usted pueda también poderle transmitir a otros hermanos que podamos oír esta programación. Siempre usted debe entender que el pueblo de Dios es un remanente, es un pueblo, no se refiere simplemente a ser un pueblo pequeño. Cuando hablamos de remanente se refiere la Escritura a que hay personas que recibirán el mensaje de Dios, y esas personas son pocas. Debemos entenderlo claramente, ¿ya? Por eso hay un sinónimo de remanente, pensando que es un pueblo pequeño, y de hecho es así. El pueblo de Dios a través de las edades siempre ha sido un pueblo pequeño. Usted me dirá, pero cuando Juan vio en el cielo, capítulo 4 de Apocalipsis, vio una multitud vestida con ropas blancas. Evidentemente que esa multitud que entró al cielo, porque ahí Juan vio ya la iglesia en una forma de gloria, ¿verdad que sí? Fue esa iglesia que a través de las edades, a través de los tiempos, guardó y llevó en sí mismo el testimonio de Jesús. Esa iglesia a la cual el Señor la formó. Por eso digo, en cada episodio de la historia universal ha habido solo un remanente, ¿ya?, que ha sido salvo. Bendito sea Dios. Somos las reliquias del Señor.
Así dicen las versiones antiguas. Somos el tesoro más preciado. No hay tesoro más grande para Dios que usted y yo. Así que anímese. Si usted es un hombre o una mujer que obedece a las Sagradas Escrituras, regocíjese. Si usted tiene el Espíritu del Eterno en usted, amado hermano, y ese mismo Espíritu le da testimonio a su Espíritu que es hijo de Dios, entonces regocíjese. Como el Espíritu del Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, en esa única obra que realizamos, la obediencia a las Sagradas Escrituras. Y cuando obedecemos las Sagradas Escrituras, el Señor nos abre el entendimiento para conocer quién es nuestro Dios. Amén. Un abrazo fraterno para todos aquellos que me oyen, especialmente para los que me ven también, especialmente para aquellos que están pasando por episodios difíciles, ¿ya? Porque no es cosa extraña, ese otro punto que he tratado de compartirlo con ustedes, ¿ya? Cuando a un cristiano le suceden situaciones difíciles, no crea que es algo extraño. No diga usted, ¿por qué me pasa esto? ¿Ya? Ese proceso que vivimos, porque lo vivimos en un mundo que no nos corresponde, ¿ya? En un sistema que no es el sistema de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, no es de este sistema, ¿ya? Este sistema, este mundo, está bajo, opuesto, todo este mundo, todo este sistema está puesto bajo maldad. La versión Reina Valera dice que el mundo entero está bajo la autoridad del maligno. Y es verdad, sin duda, ya mi amado hermano. Pero debemos entender que los procesos que vivimos, hermano, es para ese propósito que Dios tiene. Por eso digo, usted no diga, ¿por qué a mí? Hay gente que dice, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí si soy hijo de Dios? Usted debe preguntar ¿para qué? Y la respuesta es para que se forme la imagen y el carácter de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para que nosotros, a través de la obediencia, vaya perfeccionándose nuestra fe, nuestra devoción a Él. Este proceso que evidentemente para nuestra humanidad no es algo que se acepte a buenas y a primeras. Aquí debemos tener el Espíritu de Dios para entender por qué vivimos situaciones difíciles. Y toda la iglesia, donde quiera que el nombre de Jesús sea invocado, vive esta adversidad. Primero que nada por esa causa, que estamos en un sistema que no nos corresponde. Y segundo, es que el propósito de Dios debe ser efectuado, debe ser cumplido en cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús, lo que leíamos en Filipenses, dice que Él aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de maldito, muerte de cruz. Sea bendito Dios. He allí el ejemplo, el patrón de conducta a seguir. Jesús por eso vino en forma de carne. Primero, porque es Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es el que vino a ser sacrificado por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro pecado, de nuestra rebelión. Por eso la Escritura determina, ¿no es cierto?, que el Señor condenó el pecado en la carne de Jesús. Por eso Él tuvo que venir vestido de carne, para que usted y yo fuésemos liberados, libertados, ¿ya?, de la culpa del pecado, para ser libertados de aquel que ejercía dominio sobre nosotros. Como dice el capítulo 6 del libro de los Romanos, ¿ya?, que cuando uno se somete en obediencia a alguien para obedecerle, pasa a ser esclavo de a quien le obedece, sea, hermano, para pecado de muerte, o sea, para justicia, para salvación de Dios. Ese texto es tan interesante analizarlo, porque allí me manifiesta el Espíritu de Dios a la luz de las Escrituras que los hombres nunca hemos tenido la autoridad de decidir
Es decir, no tenemos libre albedrío. Si nosotros nos sometemos en obediencia a alguien, somos esclavos de aquel que le obedecemos. Y antes nosotros, aun siendo hijos de Dios, que no lo sabíamos, nos sometíamos en obediencia a ese que nos mantenía en esclavitud, ¿ya? A quien el Señor reprenda. Pero el Señor nos libertó de aquello. Y haber sido libertados, ahora pasamos a ser siervos de la justicia, es decir, esclavos de la voluntad perfecta de Dios. Y el ser esclavo del Señor, en una forma figurada, lo estoy diciendo, ¿ya? Tiene una recompensa, tiene un galardón, y el galardón es la eternidad, la vida eterna junto a nuestro Creador. Bendito sea Jesucristo el Señor. Amén, mis amados hermanos. Alabado sea Jesucristo. Por eso le sirvo a Él. Por eso la iglesia, después que el Señor la transforma de haber sido intervenida por su Espíritu, pasó a ser siervos de la justicia. Aunque usted sabe que en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15, el Señor ya no nos llamará siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, ¿ya? Porque todas las... Si me obedecen, dijo el Señor, los llamaré amigos si hacéis lo que yo os mando, si ustedes me obedecen. Y todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Es decir, que con sus amigos hay una intimidad. Amén, mi amado hermano. Pero en el sentido de servicio, ahora le servimos al Señor. Antes le servíamos al maligno porque vivíamos en ignorancia, porque el Señor aún no había prendido nuestra alma. Amén, mi amado. Usó la palabra, la locura de la predicación para poder alcanzar esa salvación. Amén. Bendito sea Jesucristo el Señor. Así que espero con toda mi alma, como siervo, como ministro del Señor Jesucristo y de su palabra, ser de utilidad para cada uno de ustedes. Y que esto ustedes puedan difundirlo a otros hermanos, para que también aquellos hermanos puedan, amados, investigar junto a el Espíritu del Señor las Sagradas Escrituras, para que así entendamos claramente al propósito al cual fuimos llamados. Ese verso que lo cité, Romanos 8, verso 29, dice claramente, voy a leer esta versión que es del arameo, pero esto es como un sello. Yo quiero manifestarlo de esa manera. Es un sello de lo que es verdaderamente un cristiano, o un cristiano genuino que se dispone a ser formado. Entonces dije el verso 29, porque de antemano los conocía. A ver, leo el 28, ya, para que lo entendamos. Pero sabemos que los que aman a Dios, a los que de antemano plantó para ser llamados, o que los llamó de antemano, o que fuimos predestinados de antemano para ser llamados, Dios los ayuda en todas las cosas para bien. Es un arameo este. Porque de antemano los conocía. Es decir, el Señor, ¿cuándo nos conoció? Antes que la creación fuese. Así lo relata Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Entonces dice, porque de antemano los conocía, los había marcado con la semejanza, bendito sea Dios, de la imagen de su Hijo. Los había marcado con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo cambia, no es cierto? Mire esta otra versión, como dice. Es que esto es interesante, hermanos, que lo podamos analizar siempre. Entonces esta versión dice, porque a los que antes conoció, esta es del año 1569, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos, acá dice, para que seamos marcados, para que fuesen hechos conformes a la imagen
de Yeshua, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos, ¿ya? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea Jesucristo el Señor. Proceso que Dios tiene que realizar en cada uno de nosotros. Amén. En esa imagen de su Hijo, recordemos que el Señor siempre, amados, voy a ver si leo una porción de esto, ¿ya? Que el Señor siempre se mostró en misericordia, aún, no, veamos esta de acá nomás, aún para con los ignorantes, aún para aquellos que Él sabía que iban a recibir el beneficio de su misericordia, pero luego se olvidarían, porque Él lo sabía, que muchos recibieron ese beneficio, esa misericordia de Dios, la sanación de sus cuerpos, ¿ya? La provisión que Dios les hizo, pero luego que fueron saciados, se olvidaron de esa misericordia. ¿Sabe por qué se olvidaron, amados? Claro, podemos decir porque no eran simiente de Dios, pero lis y llanamente en ellos no se estaba formando el carácter del Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que dije al principio, porque no son simiente de Dios. Por eso olvidan fácilmente el beneficio, ¿ah? De ser benefactores de un favor divino, ¿ya? De no considerar lo que el Señor hizo. Hay un ejemplo que siempre pongo, los 10 leprosos, ¿ya? Y los 10 gritaron y pidieron misericordia al Señor Jesús. Y el Señor fue movido a misericordia, aún sabiendo Él que solamente uno volvería para glorificarlo a Él. Porque los 9 restantes, mientras iban camino a presentarse delante del sacerdote con una ofrenda, los 9 se olvidaron. Cuando vieron que iban caminando y fueron limpios de esa lepra, se olvidaron de que Dios tuvo misericordia de ellos y volvieron a sus afanes mundanales. Y solamente volvió uno, ¿se recuerdan? Bendito sea Dios, mi amado hermano. ¿Y por qué fue uno? Porque ese uno que volvió simboliza el remanente de Dios. Aleluya, bendito sea Jesucristo. Amén, mi amados hermanos. Ese consideró lo que dice, por ejemplo, mi hermano Pablo cuando le habla a los Efesios. En el capítulo 2 de los Efesios, a ver, nos saludé a los hermanos que me están oyendo en la radio, ¿ya? En la www.radiolabrisa.com, que va de 10 a 11 de la noche todos los días. Una radio local que está, mi amado hermano, en la localidad de Lampa, y que cubre casi la totalidad de la provincia de Chacabuco. Así que un saludo afectuoso para cada uno de ustedes que me oyen a través de esa programación. En el capítulo 2 de Efesios, dije, quiero leer solamente una parte de esta porción, ya mi amado, cuando dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, entendamos que la misericordia de Dios es un favor de Dios para alguien que no lo merece. Porque el Señor ve la miseria del corazón, del espíritu de cada hombre. La palabra misericordia viene, es una palabra compuesta que manifiesta miseria del corazón. Misericordia, ¿ya? ¿Me entiende, verdad? Ya, no quiero entrar en mayor explicación. Entonces, la misericordia de Dios se manifiesta muchas veces para alguien que no lo merece, pero Dios siempre es movido a misericordia, siempre, porque es su carácter. ¿Me entiende, mi amado hermano? Entonces, cuando nosotros recibimos esta misericordia, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos
en nuestros pecados, nos dio vida con el Cristo y por su gracia Él nos salvó. Es decir, que la gracia y la misericordia van unidas. Amén, mi amado hermano. Así como va unida la muerte con el infierno, que es el paralelo, ¿no es cierto?, el antagonismo a esto. Hace tiempo prediqué de aquello, ¿no? De que la muerte es la esposa del infierno. La muerte va matando y el infierno va ahí detrás de la muerte, captando todo lo que la muerte va realizando. Es la esposa del infierno. En cambio acá, la gracia está asociada íntimamente con la misericordia del Señor. Entonces, si nosotros, cuando podemos captar la riqueza de su misericordia, también Él nos demanda a que nosotros seamos también misericordiosos, aún sabiendo que mucha gente no va a seguir a nuestro Dios. Amén, mi amado hermano. Si alguien a mí me pide que ore, voy a orar, ¿ya? Pero, y el Señor ciertamente va a actuar en misericordia con aquella persona, aunque esa persona no le quiera servir. Bendito sea Dios. Yo siempre me recuerdo una vez, cuando tenía un negocio, atropellaron a una persona, un vehículo, y yo corrí, estaba casi al frente de mi negocio, y corrí. Yo me estaba iniciando en el Señor, y corrí y le impuse mis manos, y el hombre se estaba muriendo. Y le pedí al Señor que tuviese misericordia de él. Y el hombre abrió los ojos y me miró, y no podía hablar porque estaba mal herido. Lo único que hizo que me apretó el brazo, como diciéndome gracias. Bendito sea Dios. Y luego llegó la ambulancia y se lo llevaron, ¿ya? No supe más del hombre, pero sé que Dios tuvo misericordia de él, porque es el carácter de Dios. Amén, mi amado. Oré, lo ungí, porque nosotros también debemos ser movidos a misericordia. Amén. No hay, no hay ningún cristiano que deje de entender esto, ¿ya? Hay una porción en las Escrituras con respecto al buen samaritano. ¿Se recuerdan ustedes, amados hermanos? Bendito sea Dios, ¿ya? ¿Y qué sucedió allí, mi amado hermano? Que un hombre, se lo voy a leer rápidamente, ¿ya? Esto está en Lucas capítulo 10, verso 25. Uno de repente tiene en su mente lo que va a compartir, pero el Espíritu de Dios es el que gobierna aquí. El Espíritu de Jesús es el que me gobierna y debo dejarme guiar por él. Entonces dice, mire, aquí un intérprete de la ley le hizo una pregunta al Señor para probarlo, ¿ya? Porque el intérprete de la ley se creía superior, porque él era religioso, porque él podía interpretar la ley, es decir, conocía la ley mosaica, conocía la Torá, conocía la instrucción de Dios, ¿ya? Es lo que de repente hay gente que le pasa, por tener mucho conocimiento pareciera que se sintiese superior a los demás, y no es así, mi amado hermano. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Es lo que debemos aprender, ¿ya? Y esa es la consecuencia de la formación del carácter en nosotros, del Cristo, la misericordia. Mire lo que dice. He aquí un intérprete, capítulo 10, verso 25 del libro de Lucas. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Estaba oyendo lo que el Señor estaba compartiendo, ¿ya? Y se paró y le hizo una pregunta y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él pensaba que había que realizar cosas, ¿ya? Él pensaba que para ser hijo de Dios había que realizar cosas. Los hijos de Dios estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Solamente que el Señor usa su palabra para aprender nuestra alma,
para abrirnos los ojos del entendimiento y sellarnos con su Santo Espíritu. El domingo recién pasado estuve compartiendo cómo Dios produce un milagro en su hijo o en su hija. Ya, mi amado hermano, me refiero a nosotros, que el Señor tiene que producir un cambio de espíritu en nosotros. Y allí examinábamos las Escrituras, tanto el libro de Hebreos como el libro de Ezequiel, el cambio de espíritu, ¿ya? El sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, ¿ya? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿ya? Y luego que el Señor realice ese milagro, dice, y después de esto pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis mandamientos. Y lo que estoy predicando son mandamientos del Señor. No es una ocurrencia mía. No es, amado hermano, una narrativa humana la que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que narra el Espíritu del Santo a la luz de las Escrituras. Entonces este se levantó para probar y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, le dijo, ¿entiendes lo que está escrito en la ley? Porque en la ley estaba escrito la misericordia del Señor. Entonces aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le faltó una parte, porque en el principio dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Ya. Entonces el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Qué tremendo esto, mi amado hermano. Claro, aquí hay una enseñanza puntual para descubrir quién es nuestro prójimo, ¿ya? Esto lo enseñé hace muchos años. Entonces él, para justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? El Señor Jesús le responde y le dice, y le pone un ejemplo. Un hombre descendía de Jerusalén. Y aquí hay una figura extraordinaria de un hombre que abandona la gracia de Dios, que abandona y se va a los placeres de este mundo, ¿ya? Por eso dice, un hombre descendía de Israel, es decir, bajó de Jerusalén, ¿ya? A Jericó. Y Jericó manifiesta este mundo, ¿ya? Este mundo que no tiene misericordia, ¿ya? Porque el mundo no tiene misericordia, pero cuando la necesita sí que grita, y sí que acude, y muchas veces acuden a nosotros los pastores para que oremos por ellos. Se efectúa la misericordia del Señor y luego ellos se van. Imagínense la respuesta que tendrán que tener cuando se presenten ante el tribunal de Dios. ¿Qué respuesta tendrán? El Señor les dirá, yo actué en mi misericordia y tú no respondiste a ella. Qué tremendo, ¿eh? Entonces dice, y este descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto, porque el mundo no tiene misericordia, ¿ya? Y aquí vemos la actitud más adelante de las religiones. El mundo no tuvo misericordia de este individuo que abandonó Jerusalén, la ciudad de paz. Por eso digo, abandonó la gracia. La misericordia de Dios no la consideró, ¿ya? Y esto es para aquellos hermanos, ¿ya?, que recibieron misericordia de Dios y que hoy día están lejos. Aconteció, dice el Señor, sigue relatándole el Señor este ejemplo, y le dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El religioso lo miró, lo vio que estaba medio muerto y dijo, ¿para qué me voy a echar esta carga si no voy a tener ningún beneficio? No voy a tener nada que me pueda este hombre con qué pagar, y pasó de largo, lo que hace el religioso hipócrita.
Luego dice, asimismo un levita. Recuerde que esto se lo estaba diciendo a un intérprete de la ley. Y le dice, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro religioso, ¿ya? Otro que el levita, recuerda usted que estaba encargado también del sacerdocio y de adorar al Señor. Él iba apurado a adorar al Señor, pero no le importó aquel que estaba medio muerto, aquel que quería misericordia, que dependía misericordia. Amén, mi amado. Luego dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano para aquel entonces, ¿no es cierto?, era un extranjero para el pueblo de Israel, un afuerino, un extranjero. Cuando lo vio, cuando pasó cerca de él, lo vio y fue movido a misericordia. Bendito sea Dios. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjese, un extranjero. Esto tipifica a Jesucristo el Señor. Se lo voy a manifestar. Tipifica a Jesucristo el Señor. Porque dice que se acercó, le vendó sus heridas, le echó aceite, que es figura de su Santo Espíritu, y vino, le dice. Le echó aceite y vino. ¿Cómo le va a echar vino a la herida? Que era la figura de la sangre redentora, la sangre derramada por misericordia. Qué tremendo es eso. Amén, mi amado. Entonces dice que vendó sus heridas, le echó aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, es decir, que iba montado en un caballo, porque este es el Rey de Reyes, ¿ya?, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era un lugar en donde la gente se refugiaba en las noches, ¿ya?, en donde la gente iba, ¿no es cierto?, y ahí se aún comían y todo aquello, ¿ya? Pero eso es una figura de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Lo llevó al mesón, al refugio, ¿ya? Y dice, y cuidó de él. Personalmente, este extranjero cuidó de él en sus inicios. Bendito sea Dios. Otro día, le dice, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, que tipifica al que ministraba el lugar de refugio, es decir, al ministro, ¿ya? Figura de un ministro. Dice que sacó 2 denarios. Recordemos que eran denarios, eran dones que daba el Señor. Le dio 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Alabado sea Dios. Amén, mi amado hermano. Es decir, dedícate, ten misericordia de él, cuídalo. Y si usas mayor esfuerzo que el que tú tienes, cuando yo regrese, te daré galardón. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Cuídamele. De todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, después de este relato que el Señor le hace a este intérprete de la ley que le había preguntado, ¿quién es mi prójimo?, entonces el Señor le hace la pregunta ahora a él y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Entonces meditó y dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Quién usó de misericordia de nosotros? Lo que leíamos aquí en Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo. Por su gracia, Él
nos salvó. Y con Él, y agrego el verso 6, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo por Jesús el Cristo. Por Él estamos sentados en el cielo, en un estatus de salvación, de vida eterna. Qué tremendo es esto, que usted puede entenderlo. Entonces dice, le responde el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Bendito sea Dios. ¿Y quién usó misericordia con usted y conmigo? El mundo no. Tuvo que venir este extranjero y tuvo que vestirse de carne para tener misericordia de usted y de mí. ¿Quién es mi prójimo entonces? El que usó de misericordia. Mi prójimo es Jesucristo el Señor. ¿Ya? Bendito sea Dios. Y con aquel en el cual se está formando esa misma imagen y ese mismo carácter. Es decir, en mi hermano genuino, verdadero. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Alabado sea Jesucristo. Es decir, que el Señor le dijo, después que el Señor le revela su misericordia, y supuestamente entiendo que este intérprete de la ley se convirtió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor le encomendó un mandamiento. Y el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. No le dijo, si quieres. No, le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso para mí me demanda que éste se convirtió, que se le abrió el entendimiento. Mientras Dios hablaba con él, ¿no es cierto? Comenzó a trabajar, comenzó a intervenirlo. Bendito sea Dios. Y el Señor lo encomienda. Así como también a usted y a mí. ¿Ya? Cuando el Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo. Ayer hablábamos acerca de amar a nuestros enemigos. Y cuán difícil es para nuestra concepción humana. ¿Ya? Pero para la concepción divina que se está formando en nosotros no es difícil. Porque debemos ser siempre movidos a misericordia. En Tito, con respecto a esto de que el Señor nos salvó por su misericordia, en el capítulo 3, si no me equivoco, en el verso 5, quiero que usted lo atienda, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Verso 3. Léalo entero usted, pero yo, por falta de tiempo, porque ya la hora se me fue tan rápido, dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, en tiempo de ignorancia. Tito capítulo 3, verso 3. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Vivíamos en ese estado. ¿Verdad que sí? Dígame amén, porque es verdad. Vivíamos en tinieblas, ¿ya? Aún no se había prendido nuestra alma. Aún el Señor no nos había intervenido, ¿ya? Porque yo siempre he creído lo que la Escritura me enseña. El que viene a Jesús es porque tuvo una intervención divina. Si el Padre no le trajere, nadie puede venir a mí. Si el Padre no le trajere. Lo dice Juan capítulo 6, verso 44. Ya, mi amado hermano. Y eso implica intervención divina. Si usted y yo estamos en Jesús, si usted y yo estamos en su verdadera iglesia, es porque Dios nos intervino. Y eso no lo tenga en poco, ¿ya? Porque Dios usa a sus siervos para abrirnos los ojos del entendimiento a través de la locura de la predicación, ¿ya? Ahora eso es cierto, aún siendo ministros del Evangelio, no estamos exentos de cometer errores. Amén, mi hermano. Y eso uno lo reconoce cuando comete un error delante del Señor. Amén, mi amado hermano, porque aún estamos en este cuerpo.
Ya ese otro tema. Entonces dice, porque también éramos nosotros, 3:3 de Tito, tiempo pasado, rebeldes, extraviados, sirviendo a las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o habíamos hecho más, por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu del Santo. Maravilloso, ¿verdad que sí? Déjeme leer esta versión. 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, dice, desobedientes, extraviados, siervos de apetitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¡Qué tremendo! Pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, la bondad es su gracia. Ya, mi amado hermano, por eso la gracia y la misericordia van unidas, porque esto es carácter de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no porque hubiéramos hecho obras de justicia, sino por su misericordia. Si nosotros estamos en el reino, es por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu del Santo. Bendito sea Dios. El lavamiento, que es la palabra, ¿verdad?, nos regeneró, nos llevó al estado primero, ¿ya? Y por la renovación del Espíritu del Santo es la restauración en este proceso de peregrinaje. Es la formación del carácter del Cristo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso el Señor nuestro Dios es conocido como el Padre de misericordia y de toda consolación. ¿Dónde estará escrito eso? Dirá usted. En la segunda carta a los Corintios. Quiero leer esto. Bendito sea Jesucristo. Amén. Capítulo 1. Ya. Verso 3. Para no hacerlo tan largo. Dice: gracia sea a vosotros. No gracias, sino la gracia de Dios sea a vosotros. ¿Ya? Y paz de Dios el Padre y del Señor nuestro Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Estoy leyendo estoy leyendo Gálatas. Quise resaltar eso. Volvamos a lo que cité primero. 2 Corintios capítulo 1, bendito sea Dios, verso 3 o 2. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Estoy en 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Qué maravilloso es esto. Mire cómo lo dice esta versión. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús el Cristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Por eso es conocido, amados, como el Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación. La consecuencia de todo esto que Dios realiza en nosotros, la vamos a mirar en el Sermón del Monte. No sé si ayer lo cité un poco. Hay mucho que decir con respecto a esto, mi amado hermano.
Eso, el Sermón del Monte, está del capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Y comienza el Señor cuando dice que vio a la gente y subió al monte. Y sentándose, se allegaron a él sus discípulos. Los primeros que rodearon al Señor fueron sus discípulos. Es decir, los que tienen interés en oír la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estos discípulos vinieron y se sentaron ahí con él, los primeros de la fila, ¿eh? Las primeras asientos. Entonces dice, sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esto la mayoría de la gente lo conoce, pero esto no se trata simplemente de conocerlo, sino de ponerlo en práctica. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Entiéndase, no habla de pobres materiales, ¿ya? Habla de los pobres en el espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nosotros carecíamos de espíritu del Señor. Por lo tanto, éramos miserables delante del Señor. Y Él fue movido a misericordia, ¿ya? Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, mi amado hermano. De la misericordia, lo que leímos en Tito capítulo 3, ¿ya? Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjese lo primero, cómo comienza la enseñanza, y habla los pobres en espíritu, es decir, gente carente, ¿no es cierto?, del Espíritu de Dios, carente de misericordia. Y el Señor vino a salvarnos por sus muchas misericordias, porque Él es el Padre de las misericordias y de toda consolación. Entonces Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí, porque el que lleva la semilla irá andando y llorando. Así dice el salmista, irá caminando y llorando aquel que lleva la semilla, el que lleva la palabra, porque esto muchas veces está lleno de ingratitudes, mi amado hermano, está lleno de oposición, de gente a quien muchas veces hemos orado por ellos, el Señor ha manifestado misericordia y luego la gente se olvida. Mire, con mi esposa tenemos un dicho, ¿ya?, que si alguien se olvida de uno, de nosotros como ministros, nada pierden. Pero si se olvidan de la misericordia del único y soberano Dios, lo han perdido todo. Amén. Bendito sea Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quise tomar a propósito esta porción de la Escritura, porque el Señor nos consolará, porque Él es Padre de misericordia y de toda consolación. Amén, mi amado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ¿ya?, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, los que tienen hambre y sed de hacer y de vivir y de ejecutar la voluntad perfecta de Dios. La justicia tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios, porque en este mundo malo no hay justicia. Entonces mucha gente lucha por la justicia en este mundo, y luchan por la justicia, por la redención proletaria, por la justicia social y una infinidad de planteamientos políticos mentirosos, ¿ya?, porque en este mundo no hay misericordia y no hay voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién le está diciendo el Señor? A los que somos extremadamente felices. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el deseo de hacer la voluntad perfecta de Dios, porque ellos serán, aleluya, hartos, dice esta versión.
¿Cómo dice esta otra? Ah, bendito sea mi Cristo, mi amado hermano, qué rápido el tiempo se me pasa. Bendito sea Jesús. Entonces dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta otra versión dice, porque ellos serán hartados, saciados. ¿Ya? Yo me sacio cada vez que enseño, porque no solamente enseño, sino que también estoy aprendiendo todos los días de mi vida. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos o saciados. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué la misericordia es nueva cada mañana? Dice el libro de Lamentaciones capítulo 3, verso 22 en adelante. ¿Por qué las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? ¿Para quiénes? Para los que son, aleluya, misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén, mi amado hermano. Que el Señor le dice a este intérprete de la ley, ¿ya? Cuando él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le pone el ejemplo que ya usted lo oyó. Entonces el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Sé tú también misericordioso, ahora que te has encontrado con el Padre, aleluya, de las misericordias y de toda consolación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la voluntad perfecta de Dios, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestra merced es grande, vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La hora me pilló y tengo que dejarlo hasta allí. Amén, mis hermanos. Espero que todo lo que comparto cada día, cada mañana con ustedes puedan considerarlo, tenerlo en estima, porque no es palabra de hombre, no es palabra mía, es palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Querido Padre Dios, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, solo ruego que su amor y su misericordia se haga manifiesto en la vida de cada uno de los que componemos su cuerpo. Sí, Señor, aunque nosotros sabemos que en este mundo hay injusticia, que en este mundo es adverso a nosotros, pero aún así usted nos pide ser misericordiosos. Oh Dios, falta tanto que decir con respecto a su misericordia. Solo le ruego usted me ayude y que me dé la gracia para seguir compartiendo con la Iglesia este principio fundamental para poder heredar el reino de los cielos. Gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, que atesoren esto, que lo oigan cuantas veces quieran oírlo, Padre, y que su Espíritu sea el que revele el propósito determinante que usted tiene para cada uno de los que componemos la expresión de su cuerpo aquí en la tierra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos. Nos vamos a reencontrar mañana en este mismo canal y en esta misma radioemisora. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una hermosa jornada en Cristo y que esto que compartimos usted lo medite, amado hermano, vaya meditándolo. Y si tiene que oírlo nuevamente, óigalo nuevamente, para que así
vaya quedando grabado en las tablas de nuestro corazón, porque ya no tenemos corazón de piedra, tenemos corazón de carne. Amén, mi amado hermano. Un abrazo fraterno para toda la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Quiero también, antes de despedirme, de la petición que me hicieron desde la Argentina, de que vamos a orar, a ver si tengo por aquí el nombre de esta hermana, de la cual pide que nosotros oremos. Quiero nombrarlo, decirlo, amados, porque es necesario. Ella se llama Natalia Vanessa Avilés. Tiene problemas de salud, ¿ya? Supuestamente en todos sus cálculos habla aquí mi hermana, y debe hacerse un análisis urgente, ¿ya? Vamos a estar orando por esta persona, Natalia Vanessa Álvarez, ¿ya? Un saludo también a la Argentina, porque este es un llamado que me llegó ahora en la mañana temprano desde la Argentina, ¿ya? Gracias por estar sintonizándonos desde allá. Nosotros adoptamos de que cada noche, anoche también lo estuvimos haciendo todas las noches, a las 10 de la noche nos juntamos en el Espíritu del Señor, ¿ya? En todos nuestros hogares, ¿ya? En diferentes hogares nos juntamos en las casas, en nuestras casas, por ejemplo, porque salir a las 10 de la noche a la calle ya no es recomendable. Entonces cada uno en su casa doblamos nuestra rodilla a las 10 de la noche e intercedemos por toda la iglesia. Y yo le pido a mis hermanos de la congregación, si usted quiere añadirse a esta oración, bienvenido sea, que el Espíritu del Señor le dé la bienvenida, porque usted va a estar orando al Señor, no para ser visto, solamente el Señor es el que ve, ¿ya? Aún en lo secreto ve el Señor, ya, mi amado hermano, aún esas conversaciones privadas, el Señor también las oye y las ve, ¿ya? Así que, amado, dispongámonos para que cada noche oremos y glorifiquemos el nombre del Señor. ¿Por qué estimamos esa hora? Porque ya a esa hora todos estamos en nuestros hogares. Amén. Ya, mis hermanos, a las 10 de la noche estaremos intercediendo por esta persona para que el Señor tenga misericordia de ella. Un saludo afectuoso a los hermanos que nos oyen en Argentina, en Venezuela y en todo nuestro país, Chile. Que el Señor Jesús les bendiga y que tengan una hermosa jornada. Amén, amén y amén.